Bienvenidos a un nuevo video de fundamentos de backend. En el video anterior explicamos los conceptos bases de lo que es una API REST y podemos ver que teníamos algunos ejemplos. Vamos entonces a trabajar con solicitudes en cada uno de los métodos para poder entender desde lo que es el código y la lógica cómo trabajan estas aplicaciones o estas solicitudes, estos métodos. Lo primero y muy importante que debemos hacer es trabajar con Postman. ¿Por qué con Postman? Recuerden que Postman es una herramienta que nos permite hacer el test de nuestras APIs. ¿Cómo así que test? Es enviar y verificar que los datos estén funcionando correctamente dentro de nuestro Visual Studio Code. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a Postman. Acá hay que tener en cuenta algo. Ustedes tienen que trabajar con un driver que instala Postman y nos permite hacer la conexión entre esta web, generar el túnel entre esta web y entre mi local, que es donde yo estoy trabajando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá van a haber dos maneras de configuración. Ustedes pueden ir y descargar el instalador que Postman les ofrece o pueden hacer un login y cuando tienen el login y ya están dentro de lo que es el ambiente de Postman, que en este caso a mí por defecto ya me aparece logueado, ver qué les sugiere que manejen ellos, si el instalador de Postman o un agente. En este caso, a nosotros, por el equipo en el que estamos trabajando, nos va a sugerir un agente. Entonces yo puedo seleccionar mi espacio o crear un espacio de trabajo. Vamos a crearlo. Nos pide para qué trabajarlo. En este caso, lo voy a poner como una API de desarrollo y vamos a generarle un nombre. Vamos a ponerlo backend de creando código LATAM con las iniciales S LATAM. Y lo voy a dejar interno porque no quiero que mis APIs se expongan y cualquiera que tenga mi perfil las pueda ver. Con esto entonces estamos generando la configuración inicial de cómo realizar el test de nuestras aplicaciones en, en Postman. Hasta aquí está la parte principal. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer para realizar una consulta de alguna de las APIs? Le debemos generar nuevo y él nos va a pedir el método que queremos testear. Recuerden que estamos trabajando los métodos de HTTP y él nos va a llevar a un ambiente donde yo pueda hacer la consulta de cada uno de los métodos. Get, post, put, pass, delete, head, options. Entonces, cuando yo tengo definido cuál es la URL de mi backend, que es el que le quiero hacer la prueba y tengo claro cuál es mi servidor, simplemente voy y pongo mi servidor acá y le envío un send. Como estamos haciendo la configuración de nuestro backend, vamos a venir a ver si en este momento podemos hacer una prueba. Entonces, dentro de lo que ustedes deben tener en cuenta para Postman, uno, él identifica y trabaja muy bien con el servidor 4000. Entonces sabemos que por defecto sí tenemos ese puerto configurado. Dos, si yo hago una prueba sin correr mi aplicación en Visual Studio Code, él simplemente me va a arrojar algún tipo de error. Vamos a hacer una prueba y vamos a ver si está corriendo o no la aplicación. Acá me dice enviando respuesta y me arroja un primer error que no es el esperado, pero era necesario para este tutorial de instalación. Me dice, cuando estamos trabajando con la API en local, tú necesitas que Postman realice el uso de un agente de escritorio. Actualmente, tú tienes una opción diferente y no podemos hacer el envío de tu requerimiento al localhost. Esto es lo que yo les decía ahorita. Ustedes o pueden instalar la aplicación o pueden hacer la descarga de la gente. Yo prefiero instalarlo después de haber hecho el envío de esta solicitud porque él identifica en mi máquina qué tipo de agente es el que yo necesito y me empieza a realizar la descarga de este. Mientras que cuando yo uso descarga Postman, él me trae una opción que no tiene que ver con los agentes, sino con la aplicación. Y si yo no conozco bien la configuración de mi sistema operativo, me genera error al momento de realizar la instalación de este. Entonces les recomiendo que usen el Desktop Agent. En las descargas nos aparece un icono Postman Agent y simplemente lo ejecutamos para que ya termine de hacer la instalación automática de este agente que nos está pidiendo instalar Postman y nos da la versión más actualizada. A mí me descarga la versión 0.4.82 por 64 píxeles. Entonces, en este momento ya se está realizando la descarga de ese agente y nos va a permitir realizar la consulta de nuestra solicitud. Ya confirmo que se realizó la instalación del agente de Postman y lo que hago es refrescar mi ambiente de trabajo y me va a salir esta alerta que me dice que quiere buscar y conectarse a cualquier dispositivo de tu red local. Debemos darle a aceptar porque ahí estamos permitiendo la comunicación entre el puente de la agente y la web en la que estoy trabajando para que él identifique que puede hacer las consultas en este servidor que yo estoy habilitando de manera local. Y ya, sí me va a enviar una respuesta. Me dice que no puede enviarse la respuesta
y me dice que hay un error en la conexión. No se preocupen por esto, es totalmente bien esa respuesta. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, acá no tengo ningún método, pues es decir, acá no hay un get, un post, entonces es lógico que no me arroje una respuesta satisfactoria. Y lo otro, yo les dije que el servidor tiene que estar corriendo. ¿Cómo así que corriendo? Tengo que habilitar mi terminal, ubicarme dentro de la carpeta raíz donde tengo instalado mi backend, en este caso la carpeta backend dentro de mi proyecto Fintech. Y ya lo que haríamos es, ubicados en esa carpeta, correr nuestro servidor en instancia de prueba con npm run dev. Ahí estaríamos habilitando nuestro servidor, él mismo nos confirma si está funcionando y en qué puerto, y nos arrojaría el mensaje que tenemos configurado de cuál es el puerto para nosotros poder seguir trabajando haciendo pruebas. Vemos que corre de manera exitosa y que nos dice que está corriendo en el localhost. Este es el que siempre vamos a utilizar para nuestras pruebas dentro de Postman, a menos que queramos cambiar el puerto y ver si no nos genera algún conflicto. Entonces hasta acá tenemos el tutorial de cómo configurar Postman. Ya podemos entonces pasar a realizar la configuración de nuestro ambiente para que aprenda a identificar los métodos. Lo primero que vamos a realizar es crear un archivo donde vamos a trabajar con rutas. Nosotros dijimos en esta definición de Visual Studio Code que teníamos una estructura. Primero es usar un método, luego es un recurso. Entonces, para que él identifique los recursos dentro de nuestra carpeta principal, vamos a crear una carpeta que vamos a llamar routes. Y dentro de, o rutas, pero según como ustedes quieran trabajar, yo estoy trabajando como con el estándar. Y dentro de esa carpeta vamos a trabajar con un archivo que vamos a nombrar users.routes.js, porque recuerden que estamos trabajando en formato JavaScript. Vamos entonces a trabajar primero en nuestro servidor y luego vamos a trabajar en este archivo users. Entonces, hasta acá tenemos bien configurado nuestro servidor. Lo que tenemos que hacer ya es una importación. Recuerden que estamos trabajando bajo el ESM. Entonces, si queremos llamar esta carpeta nueva que creamos, vamos a usarla o a llamarla usando la palabra import. Y vamos a llamar a este como user routers. Así es como vamos a nombrar la exportación de esto. Y nos dice que la estamos llamando desde la carpeta routes y el nombre de archivo es user.routes.js. Recuerden que tiene que ir con ese JS. Dentro de esta configuración de servidor nos está faltando realizar la importación de esas rutas. ¿Y cómo vamos a hacer la importación de esas rutas? Vamos, para que esto se habilite y si esté haciendo correctamente la importación, primero ya la estamos llamando dentro de nuestro servidor, pero todavía no las estamos conectando. Entonces tenemos que decir que para yo conectar esas rutas, tengo que hacer el uso de la app. Y cuando le diga que estoy usando la app con .use, con el método use, le voy a decir que quiero traer la ruta users y que la quiero traer de user routes. Entonces ahí ya estoy activando el uso de las rutas. Es decir, cuando yo dentro de mi método escriba users, es decir, acá en esta solicitud yo ponga slash users, él sepa que hay que viajar a esa ruta y hacer la consulta de el tipo de solicitud que yo esté configurando acá. Entonces vamos nuevamente a configurar ya las rutas para poder trabajar correctamente en nuestro archivo. Hacemos almacenamiento de nuestro servidor y nos vamos a trabajar con las rutas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, este error no se preocupen. Este error es porque no está identificando ninguna acción dentro de rutas. Pues es decir, yo acá le di la orden que me traiga rutas, pero el archivo de rutas está roto. Entonces él va a romper la aplicación hasta que yo no configure la primera acción o solicitud o método dentro de este archivo de rutas, él me va a seguir arrojando este error. Pero cuando almacene un cambio que si trabaje correctamente, ya él me va a trabajar bien. Entonces, vamos a hacer la importación de router. ¿Para qué importamos router? Router en Express lo que nos permite es habilitar el uso de trabajo por rutas de manera segura. Esto es un estándar de Express, por eso miramos que router lo trabajamos desde Express. Es una de los módulos, de los funcionalidades que como framework Express va a traer para yo trabajar con rutas seguras. Y de una vez me sugiere que realice la activación de este mini servidor de rutas.
constant router routes. Entonces vamos a decir que sí queremos que se active. Y para exponerlo, cada que nosotros importamos una ruta, también para exponerlo debemos decir que queremos que el archivo sea exportable. Es decir, ¿para qué exportable? Para que se pueda trabajar dentro del otro archivo que le está haciendo la importación. Si yo no hago uso del export default router, ¿qué me va a pasar? No me va a permitir que este archivo viaje al servidor y se pueda ejecutar. Entonces, vamos a trabajar con el primer método para hacer una solicitud dentro de Postman. Recuerden que el primer método que vamos a trabajar es get. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Vamos a pedir que router, es decir, este archivo que estamos trabajando, utilice el método get y que este método se ejecute de la siguiente manera. Entonces, que use la raíz, ¿cómo así que la raíz? Este archivo donde estoy parado, este archivo router, y que cumpla con los métodos de request y response. Entonces, como ya tenemos el método request y response, le vamos a pedir que ejecute lo siguiente, que me ejecute una respuesta en JSON. Entonces, vamos a trabajar de esta manera. Vamos a pedir que ejecute una respuesta en formato JSON. Porque una respuesta en formato JSON, recuerden que así es como viajan los datos desde la base de datos. ¿Y qué respuesta esperamos que nos dé? Esperamos que nos dé un mensaje. Entonces usamos message para que identifique que hay que dar un mensaje y el mensaje es lista de usuarios. Y hacemos el cierre coherente de nuestra aplicación. Entonces hasta acá, si yo ejecuto una prueba con mi get, lo que tendría que generarme es por lo menos una respuesta que diga lista de usuarios. Entonces realizamos el almacenamiento de, nuestro, de nuestra primera ruta con el método get y vamos a ir a Postman. Vamos a trabajar con pantalla dividida. ¿Para qué? Para que podamos ver cómo funciona Postman. Entonces, antes de trabajar en Postman, les voy a enseñar un get cómo se consulta solo con el servidor. Usted va y carga la URL y, por ejemplo, acá dice que no tiene información. ¿Por qué? Porque recuerden que esto tiene una estructura. ¿Y cuál es la estructura? Después del servidor de la solicitud, usted tiene que poner el recurso. Y recuerden que el recurso es el que definimos como users. Entonces tomamos el recurso, lo agregamos a la URL y consultamos. Y me trae el mismo mensaje que está imprimiendo la solicitud get. Entonces miren que en la solicitud get, cuando yo estoy consultando, me dice que me lanza un mensaje que sería lista de usuarios. Pero en realidad, en la comunicación cliente backend, en un proyecto más, ya más real, me lanzaría cuando yo envío el formulario con una solicitud, que lo que me estaría lanzando es como la respuesta del usuario, del ID, del login, de lo que estemos haciendo. Y acá pasaría lo mismo. Cuando, miren que ahorita en la práctica tuvimos un error de conexión. Ya acá tengo users configurados y le hago el envío de la solicitud. Y la respuesta que me debe mandar es este mismo mensaje que me sale ahí en el localhost. Entonces, acá me mandó la misma respuesta que yo estaba esperando. Con eso entonces tenemos la primera prueba y primer método realizado y vimos que es exitoso dentro de Postman como dentro del servidor. Vamos entonces a seguir trabajando con los otros métodos dentro de Postman. Nos ubicamos dentro de las rutas y vamos a hacer una ruta para post. ¿Cómo trabajaríamos? De la misma manera, usamos router, solo que esta vez ya vamos a usar el método post. Y de igual manera llamamos la ruta, la de nuestra misma carpeta, y vamos a trabajar con el, con el request y con el response. Y a este le vamos a trabajar una respuesta de JSON diferente. Entonces, vamos a usar el método REST-JSON para que la respuesta venga con JSON y va a tener un mensaje que va a ser usuario creado. Pero vamos a pedirle que realice un envío de datos convertido a JSON. Entonces, usamos el request body. Y con esto ya entonces tendríamos una solicitud post que nos coloque crear un usuario, o mejor, corrijámosla por usuario creado. Y al almacenar, nosotros simplemente nos dirigiríamos a Postman y ya tendríamos que cambiar el método sin cambiar la ruta de users a post.
Y cuando realizamos el envío, si todo está bien configurado, nos debería arrojar el mensaje usuario creado. Gente, esto que estamos haciendo es probar rutas. Con esto, cuando estemos trabajando rutas, sabemos que las estamos trabajando bien. Vamos entonces a trabajar dos métodos más. Vamos a trabajar el método put y vamos a trabajar el método delete. Entonces trabajamos con el método put. Entonces lo mismo, estamos trabajando dentro del router y tenemos el método put. Tenemos que vamos a trabajar dentro de nuestra ruta, pero ya tenemos que trabajar con un ID. ¿Por qué con un ID? Porque el ID tiene que identificar cuál es la zona sobre la que estamos realizando la actualización. Tenemos la misma estructura de trabajar con el requerimiento y la respuesta y en un formato JSON hacer el envío del mensaje. Y el mensaje que vamos a trabajar sería usuario actualizado. Hay algo que tendríamos que configurar adicional y sería que tenemos que trabajar sobre el ID. Y tenemos que hacer dentro del ID la configuración de require parameters. ¿Y esto para qué es? Es para que si vaya específicamente la solicitud sobre el ID que estamos trabajando. Nos dirigimos en Toman y vamos a cambiar nuestra solicitud por put. Y nos debería arrojar el mensaje usuario actualizado cuando hacemos la consulta. En este momento me dice que a través del método put no puedo obtener una respuesta. Vamos a ver qué es lo que pasa. Que estamos haciendo uso incompleto de la ruta. ¿Por qué? Porque miren el postman y llega hasta users. Y recuerden que tenemos que usar el ID. Entonces, con el ID enviamos nuevamente la solicitud y nos dice usuario actualizado por ID. Vamos entonces a hacer la configuración del mensaje para delete. Y con ese mensaje de delete trabajaríamos entonces el mensaje de usuario eliminado. Almacenamos este, vamos a consultar el delete que tiene la misma estructura del put por ID y nos debería arrojar el mensaje usuario eliminado. Entonces, en resumen, con esto trabajamos todas las solicitudes y las probamos dentro de Postman y todas fueron exitosas. Entonces aprendimos cómo hacer una importación de otra carpeta dentro de nuestro servidor, cómo ejecutar pruebas de rutas y cómo entender la estructura de lo que es todas las rutas y los tipos de métodos y solicitudes, no solo dentro del código, sino también haciendo pruebas dentro de nuestro ambiente Postman para saber si estamos trabajando bien o no las rutas. Vamos a hacer una ruta mal hecha, digamos que acá haya serios, pues por decir que sirvan mal usuarios. Y con eso vemos cuando una ruta está mal trabajada. Entonces, nos vemos en un siguiente video con más fundamentos de backend para que tengan en cuenta eh, estar pendientes, para que también se suscriban, para que sepan y compartan estos videos. Con estos fundamentos crecemos mucho como desarrolladores, pero necesito que sí, la comunidad empiece a crecer para poder traer mejores recursos, para poder traer mejores videos y para poder seguir con este proyecto de que ustedes aprendan totalmente gratis los fundamentos de la programación. Entonces, nos veríamos en un futuro video en el cual ya empezaríamos a trabajar dentro del backend temas de JSON, es decir, cómo manejar el formato JSON dentro de estas solicitudes.